El millonario y la chica de la calle. Historia de una dama analfabeta. Era una noche oscura y ahogada en la ciudad. Una urbe que nunca duerme, pero que parecía eclipsada por la sombra de la desesperación. Leopoldo caminaba por las calles, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, como si buscara escapar de la angustia que lo envolvía. Su único pensamiento, Clara, su pequeña, su razón de ser. A cada paso, el miedo se apoderaba de él. Su hija, delante de un destino inminente, se consumía en una cama de hospital. El diagnóstico era cruel, una enfermedad terminal, como un ladrón que en silencio roba la esperanza. Mientras el eco de las sirenas resonaba a su alrededor, Leopoldo se adentró en la red de mentiras tejidas por el doctor Arturo Salgado, un médico conocido por sus prácticas dudosas. Aquella figura enigmática había prometido un tratamiento que resultaba cada vez más opaco, un laberinto sin salida que él, desesperado, había decidido seguir. Pero ¿a qué costo? Su alma se desga. ¿Cómo? ¿Con canciones? La idea parecía absurda, pero había algo en la voz de Ibrahim que resonaba en su corazón. Clara había amado la música. Recordaba verla bailar con aquella risa, como si el mundo fuese un lugar mágico. Quizás debía escuchar a este pequeño. La vida era un juego de arriesgar o perder. Con un profundo nudo en la garganta, Leopoldo se quedó aún más atrapado en esa red de incertidumbre. Mientras tanto, los rumores sobre el doctor Salgado comenzaban a circular como fuego entre la niebla. Un escándalo estaba a la vista, una verdad oscura que muchas familias, como la de Leopoldo, ya podían casi oler. Algo estaba por romperse, algo que podría llevarlos a una lucha no solo por la vida de Clara, sino por la verdad misma. Los murmullos se intensificaban y, sin quererlo, Leopoldo se encontró en medio de un torbellino que podría arruinarlo todo. La tensión creció, su mundo parecía desmoronarse. En esos instantes, después de semanas de resignación, una chispa de valentía se encendió en su interior. ¿Podría confiar en Ibrahim? ¿O arriesgaría todo por un médico cuya ética era cuestionable? Mientras las horas se deslizaban, el eco de las estrofas de canciones olvidadas vibraba en su mente. Podía escuchar la voz de Clara en su cabeza. Pero ¿estaría dispuesto a desafiar el sistema médico que había tratado de protegerla? La incertidumbre lo consumía, empujándolo a una encrucijada desesperada. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras las horas se deslizaban, la indecisión apretaba el pecho de Leopoldo como un puño de acero. La voz de Ibrahim lo resonaba, un canto de esperanza en medio de la tormenta. Pero justo cuando decidió buscar al niño nuevamente, un grito desgarrador tiñó el aire en la sala de espera del hospital. El sonido cortante de la angustia heló su sangre. Leopoldo se giró, sus sentidos al borde. Allí, en el pasillo, una mujer joven lloraba, sus brazos rodeando a un hombre que caía.
La multitud se agrupó alrededor, como si un imán invisible atrajera a todos hacia la tragedia. Un médico se acercó rápidamente, su rostro una mezcla de preocupación y profesionalismo. «¡Llamen a seguridad! ¡Necesitamos espacio aquí!», gritó, su voz resonando como un tambor en el caos. Curioso y con el corazón en un puño por el terror, Leopoldo se acercó. En ese instante, el rostro de la mujer se iluminó. Sus ojos se encontraron brevemente con los de él. Fue como una ráfaga de reconocimiento, un destello en medio de la penumbra. Con una voz que apenas podía sostener, ella exclamó: «¡Es él! ¡Es su padre!». Las palabras lo golpearon como un rayo. Su mente tambaleó. No podía ser, desde el último encuentro. Años atrás, él había hecho todo lo posible por distanciarse, pero su corazón latía con la fuerza de la revelación. Clara no era solo su hija. Era la hija de esa mujer, la mujer que había dejado atrás por sus propios errores, por sus propias decisiones. Las piezas del rompecabezas se encajaron de golpe, y en ese momento el mundo se desvaneció. La multitud zumbaba, sus murmullos se intensificaron, ignorando la angustia de Leopoldo mientras se aferraba a la verdad que le golpeaba el pecho. En un rincón, Ibrahim observaba, sus ojos pequeños y curiosos reflejando confusión y asombro. La revelación lo golpeaba a él también, como si conociera algo que Leopoldo aún no comprendía. El hombre caído en el suelo, pálido y con temblores, al parecer había sido un faro de luz en la vida de Clara. Ahora era su vida la que pendía de un hilo, y el mismo hombre que había despreciado años atrás era el que podría salvarla. La angustia se transformó en pánico y la desesperación en rabia. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, gritando a la mujer, su voz como un aullido en la noche. «¿Por qué no me dijiste?». El médico intervenía por fin, preparando su equipo para reanimar. «Clara necesita a su padre, no a un extraño», se halló a sí mismo gritando, el dolor acumulado en cada palabra. A medida que el médico comenzaba el intento de resucitación, una sensación de impotencia se acumulaba dentro de Leopoldo, transformando todo el amor que había sentido en rabia ciega. «¿Cuánto tiempo más podemos soportar esto?», musitó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La vida, retorciéndose entre la angustia y el amor, se volvía nuevamente sombría. El niño, Ibrahim, se quedó en un rincón, perseverando en su silencio. Pero Leopoldo no podía fijarse en él. Eran demasiadas emociones cruzadas, como corrientes en un río desbordado. Y justo cuando el estruendo de la multitud la invadía y las luces del hospital se agolpaban, una sombra oscura emergió del pasillo. El doctor Salgado apareció, con una sonrisa helada y una mirada de triunfo. Era un hombre al que Leopoldo no quería ver. Era su pesadilla materializada. «Parece que estás en una encrucijada, Leopoldo. Todo lo que creías saber se acaba de desmoronar. ¿Estás listo para descubrir la verdad?», dijo, mientras el eco de su risa resonaba en el aire, dejando a Leopoldo con más preguntas que respuestas. ¿Qué verdad? ¿Cuáles eran las conexiones que unían a todos en esta red de dolor y secretos? Con su corazón latiendo como un tambor, Leopoldo comprendió que su batalla apenas comenzaba. Mientras el rostro del doctor Salgado se acercaba, su sonrisa fría como el acero se expandía, y Leopoldo sintió cómo la rabia lo consumía por dentro. «¿Qué verdad?», replicó, buscando en la mirada del médico alguna respuesta que no fuera aquella satisfacción retorcida que reflejaba. Pero solo obtuvo un silencio inquietante, lleno de promesas ocultas. De repente un grito desgarrador rasgó el aire.
Era la mujer joven, la madre de Clara, desmayándose ante el inminente desenlace. La multitud se aglomeró, los murmullos se convirtieron en un murmullo casi ensordecedor. Leopoldo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Qué estaba pasando?, se preguntó, sintiéndose más perdido que nunca. Cuando la mujer cayó al suelo, un instante se detuvo. El médico corrió hacia ella, pero en medio del caos, Leopoldo vio algo brillar cerca de su pie. Se agachó y recogió un objeto, una pequeña cadena de oro, una medalla que retrataba a una joven. Su corazón se detuvo un segundo. La imagen era Clara, pero no era la niña que conocía. Era la misma esencia, el mismo brillo en esos ojos. Antes de que su mente pudiera procesar el impacto de su descubrimiento, todo se desmoronó. La multitud se partió como el mar. Un hombre surgió del fondo, su rostro enrojecido, los ojos desorbitados. «¡Detengan a ese hombre!», gritó, señalando al doctor Salgado. «Él fue quien me hizo esto». El rostro del médico se tornó pálido, pero su mirada se endureció. «No sabes de qué hablas», murmuró, pero su voz no tenía la seguridad que intentaba proyectar. Leopoldo frunció el ceño, confundido. ¿Qué estaba ocurriendo? La tensión aumentó cuando el hombre se acercó, su respiración jadeante. «Él me prometió salvar a mi hijo y lo mató. ¡Mató a mi Mateo!». Un escalofrío recorrió la sala. La multitud repitió su nombre, como un eco, mientras los murmullos se tornaban en gritos de indignación. «¡Estafa! ¡Asesino!». Leopoldo sintió que todo se giraba a su alrededor. Mateo, ese nombre resonaba en su mente. Clara le había hablado de un amigo en el orfanato, un niño que había sufrido mucho y que contaba con una madre que siempre esperaba lo mejor. Ese tal Mateo. ¿Era posible que todos los caminos en esta cruel trama se entrelazaran? La mujer se despertó de su desmayo y la miró con ojos desorbitados. «Clara», balbuceó, sus manos temblorosas buscando un ancla en la realidad. Su mirada se aferró a Leopoldo, un rayo de reconocimiento. Tú eres su padre». Pero sus palabras se ahogaron en el aire, incapaces de encontrar un sentido. El doctor Salgado retrocedió, como si rechazara cada acusación que se lanzaba en su dirección. «Déjenme explicar. Todo fue un malentendido», imploró. Pero su súplica fue ahogada por el clamor de la multitud enfurecida. De pronto, en medio del griterío, un sonido inesperado resonó, un disparo seco que partió el aire. La multitud quedó en silencio. Los parpadeos se detuvieron. Cada mirada se volvió hacia el origen del ruido. Un hombre de pie, armado y en un punto crítico, los ojos centrados en el doctor Salgado, su rostro destilando furia y determinación. La escena se había vuelto una batalla de emociones, un terreno minado de desesperación, culpa y verdad a flor de piel. ¿Quién era este hombre? ¿Qué tenía que ver con todo esto? En ese instante, Leopoldo sintió una incertidumbre abrumadora. No solo la vida de Clara colgaba de un hilo. Ahora era un laberinto de revelaciones rotas y conexiones traicioneras. Miró a Ibrahim buscando respuestas, pero el niño de la calle solo lo miraba, una mezcla de temor y comprensión pintada en su rostro. Mientras la tensión marcaba el ambiente, Leopoldo comprendió que la devoción a su hija lo había llevado a una red de mentiras más profunda de lo que había imaginado. Nadie estaba a salvo, nada era lo que parecía, y el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. La tensión era palpable, como un cable electrificado, y el eco del disparo aún resonaba en los oídos.
La multitud contenía la respiración, sus ojos fijos en el hombre armado. ¡Bájate de ahí! ¡No sabes lo que estás haciendo!, gritó alguien del fondo, pero las palabras se perdieron en el caos. El hombre, con su mirada como un mar en tormenta, no parpadeaba. Sus ojos estaban fijos en el doctor Salgado. ¿Tuviste el valor de matarlo? ¿De verdad lo hiciste? Era un grito lleno de rabia, de dolor. Leopoldo no podía procesar la escena. La mujer que había caído estaba sentada ahora, completamente aturdida, mientras la multitud se dividía entre el miedo y el morbo. ¿Quién es este hombre?, se preguntó. La imagen del doctor Salgado se transformó en una sombra que amenazaba todo lo que Leopoldo había pensado que sabía. Justo cuando se dio la vuelta para buscar a Ibrahim, el niño de la calle había desaparecido. ¿Dónde está?, pensó, sintiendo que un nudo de ansiedad le oprimía el pecho. Miró de nuevo al hombre armado, que seguía disparando preguntas al médico, como si cada palabra fuese un tiro. «Di la verdad. ¿Qué le hiciste al niño? ¿Por qué lo hiciste?» ¡Ay! El ambiente estalló en murmullos. «¿Qué niño?», preguntó una mujer, miedo y sospecha entrelazados en su voz. Leopoldo dio un paso hacia adelante, su corazón palpitando con fuerza. «¿De qué niño estás hablando?». El hombre se giró hacia él, sus ojos reflejando su tormento. «El niño que se fue. Tu hija sabe la verdad. Clara». Las palabras se detuvieron en su garganta, como si una barrera invisible impidiera que continuara. Un chispazo de miedo recorrió el pecho de Leopoldo. «¿Qué sabes de Clara?», demandó, su voz elevándose. «¿Qué has hecho?». Pero el hombre solo se sacudía, perdiendo el control sobre sus emociones. «Ella siempre lo supo, y por eso ahora está aquí. Ella está en peligro y tú no lo sabes». Fue entonces cuando el doctor Salgado, con una expresión que oscilaba entre la ira y la desdicha, se atrevió a hablar. «Eso no tiene sentido. No hay niño». Pero una ráfaga de flashes y gritos interrumpió su defensa. Las sirenas resonaban en la distancia, pero Leopoldo no podía apartar los ojos del hombre. «Te prometí que lo protegería», afirmó el hombre, su voz desgarrada. Y en ese momento, la mujer que había estado en el suelo, la madre de Clara, se levantó con una determinación feroz. «No, no más mentiras, dinos la verdad». El doctor Salgado se encogió, pero una sombra de desafío cruzó su rostro. «Suficiente». Y en un instante, como un efecto dominó, un evento impredecible fuera de su control ocurrió. La multitud se estremeció cuando un grito desgarrador, más allá del disparo, fue seguido por otro sonido. Hubo un segundo disparo. El caos estalló. Gente gritando, corriendo en todas direcciones. Algunas personas cayendo. Leopoldo se encontró paralizado. «¿Qué ha pasado?», pensó, el horror adueñándose de su mente. Allí en el suelo estaba Ibrahim, un charco oscuro formándose alrededor de él. «¡No! ¡No!», gritó, un dolor punzante atravesando su pecho. Se lanzó hacia el niño, mientras la multitud se apartaba, incapaz de ver lo que estaba ocurriendo. Siente un temblor en las manos mientras trata de sujetarlo. «Ibrahim, por favor». Pero la luz en los ojos del niño comenzaba a desvanecerse. Cuando miró hacia atrás, vio al doctor Salgado empujándose entre la multitud. «No puedo ayudarlo», gritó, aunque su rostro era una máscara de impasibilidad. Pero en un giro inesperado, la mujer, la madre de Clara, se abalanzó sobre el médico. «Dímelo, dime qué sabes de ella». Su voz requería respuestas apremiantes. Leopoldo se sentía atrapado en una tormenta de emociones. «¿Quién eres?», le gritó el hombre que había estado armado, apuntando hacia el doctor Salgado.
mezclando la confusión y el rabia. Todo se sentía irreal, como si la vida entera de Leopoldo se estuviera desmoronando ante su propia mirada. En ese crítico instante, con el niño gimiendo en sus brazos y el clamor de la multitud resonando, la verdad finalmente salió a relucir. El doctor Salgado soltó un suspiro profundo, sus palabras chisporroteando con secretos. ¿Estás seguro de querer saberlo todo? Porque Clara no es quien crees que es. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Leopoldo sintió que el mundo se desplomaba. Nadie se atrevía a moverse, y el horror de las palabras resonó en su mente. ¿Qué significa eso?, preguntó, sintiendo cómo su corazón palpitaba más fuerte que nunca, como si la respuesta a esa pregunta pudiese desatar una cadena de eventos que jamás podría detener. La multitud contenía la respiración, mientras el destino de todos pendía de un hilo. La revelación inminentemente a la vuelta de la esquina. La multitud se quedó en silencio. Las palabras del doctor Salgado flotaban en el aire como un veneno. Leopoldo sintió que su corazón se detenía. ¿Que no es quien crees que es? Su voz temblaba, lleno de temor. Cada latido de su corazón era un recordatorio de lo que estaba en juego. No puede ser, murmuró. Una oleada de confusión lo envolvió. Su mente se agolpaba con preguntas. ¿Qué quieres decir?, gritó, sintiendo que el pánico comenzaba a arruinar su autocontrol, que era como si una grieta se hubiese abierto en la realidad, y cada pieza de su vida se deslizaba hacia el abismo. El doctor Salgado, que parecía encontrar fuerza en el engaño, sonrió. Te lo diré, pero debes entender que el dolor también es parte de la verdad. Era una voz fría, como el hielo que se va acumulando en el invierno. Clara no solo es una niña enferma. Su vida, su historia, todo está entrelazado con una serie de eventos que ni tú ni yo podemos controlar. ¡No!, gritó la madre de Clara, quien había estado escuchando con la intensidad de alguien ahogado por el miedo. Se acercó al doctor Salgado. Sus ojos destilaban un fuego desesperado. «Dímelo todo. ¿Qué le hiciste a mi hija?». Su mirada era de una madre rota, que se había enfrentado a demonios más allá de su comprensión. El hombre armado alzó su arma, no sabiendo si estaba buscando justicia o venganza. «No dejaré que esto termine así». Pero antes de que alguien pudiera parar, un segundo disparo resonó. Todo se congeló. Leopoldo sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor mientras el eco del tiro reverberaba en su mente. Miró, sin aliento, hacia Ibrahim, pero la escena que se desplegaba ante sus ojos se volvió borrosa. El niño yacía en el suelo. Su respiración era un susurro quebrado. La multitud se dispersó en un grito ensordecedor, y en medio de la conmoción, Leopoldo se lanzó hacia él. «¡Ibrahim, no!». Su voz se desgarró en el aire. Las manos del niño estaban frías, y un leve temblor atravesaba su pequeño cuerpo. Las lágrimas afloraron en sus ojos. «Por favor, aguanta un poco más», suplicó, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. La vida de Clara entraba en juego, en una red de dolor, y ahora tenía que lidiar con un niño que había intentado darle esperanza. La multitud, atiborrada de pánico, comenzó a caer en un caos aún mayor. Brutales enfrentamientos emergieron entre aquellos que luchaban por entender y los que buscaban justicia. «Fuera de mi camino», gritó un hombre, mientras una mujer empujaba en la dirección opuesta, aterrorizada. En ese instante, cuando la desesperanza alcanzaba su punto máximo, un nuevo giro se produjo. Un auto negro frenó abruptamente frente a la entrada del hospital. Las puertas se abrieron y un grupo de hombres en trajes oscuros salió disparado. «¡Alto, cuerpo de seguridad!», gritaron. El caos se adensó. La súbita llegada de esos hombres rasgó la tensión. Y los murmullos extendidos murmuraron entre la multitud. «¿Qué está pasando?»,
preguntaron algunos, mientras otros observaban atónitos. Leopoldo se detuvo, mirando a su alrededor, perdido en la confusión. Entonces una voz resonó en sus oídos, entre la multitud, una voz reconocible. Papi, Clara, en estado de shock, apareció entre la multitud como un espíritu, su rostro pálido pero lleno de determinación. Estaba de pie, crujiente de dolor, pero con la fuerza de una leona. Todo lo que había perdido en un instante se centró en esa palabra, esa conexión inexplicable. ¡Clara, no!, gritó, sintiendo que un nuevo dolor se alzaba dentro de él. ¡Estás aquí! Pero no era un alivio puro. Era un horror profundo y devastador. Los hombres de negro se levantaron, apuntando a la figura frágil de Clara. ¡Alto, niña! ¡Retrocede! Uno de ellos exigió. Ella vaciló, pero su mirada desafiante no se movió. Había una revelación en el aire que la rodeaba, una verdad que podría cambiarlo todo. «¡Detente!», gritó Leopoldo, dirigiéndose a ella, cada palabra cargada de amor y terror. Pero el doctor Salgado sonrió nuevamente, sabiendo que el verdadero juego apenas comenzaba. Clara extendió la mano, y el mundo de Leopoldo se desmoronó una vez más. El grito que siguió fue uno de angustia profunda, y esa conexión que creía haber mantenido en pie se deshacería con un solo movimiento. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué secretos guardaba su hija que estarían a punto de revelarse en esta tormenta de caos? El silencio se adueñó de la escena, y Leopoldo supo que nada sería igual. Nadie podría prepararse para lo que vendría, y el horror de la verdad estaba al borde de manifestarse. El silencio se volvió ensordecedor. Clara, allí de pie, era el centro de un torbellino de emociones. Todos la miraban, pero su mirada se centraba en Leopoldo. En su rostro, una mezcla de dolor y determinación. Pero lo que siguió dejó a todos paralizados. ¡Papi!, volvió a gritar, pero antes de que Leopoldo pudiera acercarse más, el sonido sordo de otro disparo rasgó el aire. Fue una explosión de horror. Todos giraron la cabeza, pero fue demasiado tarde. Un grito desgarrador emergió de los labios de Clara. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, mientras su rostro se contorsionaba en una mueca de terror y dolor. Leopoldo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La visión de su hija en el suelo, inerte, hizo que su corazón se detuviera por un instante. ¡Oh! ¡Clara, no!, gritó, corriendo hacia ella con una desesperación que nublaba su mente. El hombre armado había sido derribado por la llegada de seguridad, pero el eco de la tragedia pesaba más que el ruido de la conmoción. La multitud se aglomeró. Los murmullos se convirtieron en gritos. «¿Qué ha pasado? ¿Quién disparó?», resonaban en todas partes. Se arrodilló junto a Clara, sintiendo que el frío del suelo le atravesaba los huesos. La sangre manaba de una herida en su costado, un brillante hilo rojo que contrastaba con el blanco de su blusa. «No, no, no. Clara, aguanta, por favor», suplicaba. Las lágrimas caían sin control. La voz de su hija apenas era un susurro, pero lo que dijo lo dejó helado. «Papi, no soy quien crees». Sus palabras resonaron en la mente de Leopoldo como un eco apuñalador. ¿Qué quieres decir, Clara?», balbuceó, sintiendo que la vida se le escapaba de las manos. Pero lo que ella le reveló lo dejó sin aliento. «La verdad, no estoy sola, mi madre. No soy solo tu hija». En ese instante, el doctor Salgado se acercó. La sonrisa ya no estaba en su rostro. Era un hombre acorralado, tembloroso ante el caos que había desatado.
No estaba preparado para esto, murmuró, mientras el horror se dibujaba en su rostro. Pero antes de que pudiera decir más, un grupo de hombres de negro, diferentes a los de seguridad, irrumpieron en la escena. ¡Alto! ¡Retírense!, gritaron. Todos se hicieron a un lado, recogiendo en el aire un aire denso de tensión. Pero el más joven del grupo se acercó a Clara, y en un gesto que sorprendió a todos, se agachó junto a ella. «Ella es la clave», dijo, su voz grave y profunda. «Debemos llevarla con nosotros». Las palabras impactaron en el corazón de Leopoldo. «¿Llevarla dónde? Ella necesita ayuda, ¿no? ¡No más secretos!», gritó. Luego, lo inesperado sucedió. El joven se volvió hacia él, revelando una pequeña medalla que llevaba colgando del cuello. La imagen en la medalla era un rostro familiar. Era un rostro que Leopoldo nunca había esperado ver nuevamente. Era la madre de Clara, la mujer que había dejado atrás, años atrás, por decisiones que ahora lo consumían en un mar de culpa. Ella está en peligro, pero ustedes no comprenden lo que está en juego. Clara no es solo una niña enferma, dijo el joven con un tono de urgencia que no admitía discusión. Ella tiene un poder que solo puede ser activado bajo circunstancias muy específicas. Y tú, Leopoldo, no tienes idea de lo que realmente significa ser su padre. La multitud observaba, entre la conmoción y el miedo. Las palabras del joven se impregnaron en el aire como un veneno. Clara no solo es tu hija, es parte de algo mucho más grande. Su vida está ligada a un secreto que muchos quieren eliminar, gritó, mientras un estallido de miedo y confusión envolvía a todos. Reviviendo la revelación, Leopoldo sintió como su mundo se desmoronaba. Clara, su pequeña, no era solo una víctima. Ella era el centro de un juego mucho más oscuro, donde todos eran piezas en un tablero que apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó, sintiendo su voz entrecortada y perdida. Pero en el fondo de su ser, un nuevo tipo de desesperación se formaba. Nadie quería la verdad, y sin embargo estaba a punto de ser revelada de formas que cambiarían todo. Mientras la multitud se iba dispersando en un caos confuso, Leopoldo se dio cuenta de que su camino apenas había comenzado. Y en medio de la incertidumbre, una sola pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién verdaderamente era Clara? El silencio que siguió al grito de Clara fue devastador. Leopoldo sintió que el mundo se había detenido. Su mirada se centró en el rostro pálido de su hija. Preguntó angustiado, sus manos temblando mientras intentaba contener el flujo de sangre que emanaba de la herida. «Clara, aguanta. Por favor, aguanta». Su voz se mecía entre el pánico y la desesperación. La multitud, atónita, retrocedió unos pasos, como si el horror que se desataba les contagiara a todos. De repente, un murmullo comenzó a rodear el lugar, como un viento que empujaba los secretos al aire. «Espera, ¿estás diciendo que Clara no es solo tu hija?» El hombre que había estado armado antes, todavía empapado en desesperación, se acercó, la rabia aún brillando en sus ojos. «¿Qué sabes de esto?». El joven de los hombres de negro miró a la multitud. Su rostro albergaba una mezcla de peligro y determinación. «Lo que ustedes no entienden es que Clara es parte de una profecía, un legado. No es común, y estoy aquí para protegerla». Sus palabras fueron como un golpe bajo, resonando con la fuerza de un trueno. Clara, con su mirada vacilante, asintió levemente, como si ese conocimiento estuviera más allá de su control. «¿Qué profecía? ¡Explícalo ya!», Leopoldo gritó, su voz cortando el aire con furia. «A mí no me hables de legados mientras mi hija se desangra aquí frente a todos». Su sangre ardía. La rabia llenaba su pecho,
pero en su corazón había un rincón que sabía que debía escuchar. Ella no puede morir, continuó el hombre sin inmutarse. Juega un papel crucial en esto, y si muere, el equilibrio se romperá. De pronto, un grito desgarrador resonó en la sala. Era la madre de Clara, quien se había mantenido en un rincón, con la mirada perdida entre los hombres y la desesperación. ¿Qué dijeron? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Dónde está su madre? La fragorosa pregunta hizo que todos se giraran hacia ella, como si el aire frío comenzara a chispear por la tensión acumulada. Pero en ese momento, un súbito temblor recorrió el suelo. Las luces del hospital comenzaron a parpadear, y una sombra se extendió sobre la multitud. Con un giro, una puerta fue abierta de golpe, y la figura de una mujer apareció en el umbral. Era una imagen que Leopoldo jamás había esperado ver otra vez. Rosa, la madre de Clara. Pero algo en su rostro estaba diferente. Había un brillo en sus ojos que no reconocía, una especie de poder que parecía estremecer el aire a su alrededor. «¡Detente, Clara! ¡Es peligroso!», gritó Rosa, avanzando con una determinación absoluta, pero su voz estaba cargada de una advertencia que trajo consigo un nuevo tipo de emergencia. «No puedes dejarlo salir. No sabes lo que has desatado». La multitud se dividió entre murmullos de incredulidad y miedo. «¿Es ella?», preguntó uno de los hombres de negro, su rostro imperturbable ahora lleno de incertidumbre. «¿Estás aquí para ella?». Rosa se giró y su mirada se encontró con Leopoldo, revelando un pasado que se amplificaba en el presente. «No hay tiempo para explicaciones. Todo está conectado. Si Clara no se apura, todo lo que hemos hecho, su vida será en vano». En ese instante, algo dentro de Leopoldo cambió. Las palabras de Clara retumbaban en su mente. «No soy quien crees que soy». Y ahora, ante Rosa, vio no solo la madre de su hija, sino el fulgor de un secreto que se extendía más allá de su comprensión. ¿Era todo un juego? ¿Había algo más grande en juego que sus propios deseos? Sin entender por completo lo que estaba a punto de suceder, el tiempo pareció detenerse nuevamente. La esencia del momento se tornaba densa como una tormenta a punto de estallar. Un giro inesperado, una verdad devastadora que cambiaba todo. ¿Quién era Clara realmente? ¿Y qué destino les esperaba a todos? La duda lo invadió y el caos se apoderó de su razón. Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía, dejándolo en un precipicio. El último susurro de Clara aún resonaba en los confines de su mente, y Leopoldo comprendió que lo peor estaba por venir. El silencio que siguió al grito de Clara fue devastador. Leopoldo sintió que el mundo se había detenido. Su mirada se centró en el rostro pálido de su hija, cuyas palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. «¿Qué significa eso?», preguntó angustiado, sus manos temblando mientras intentaba contener el flujo de sangre que emanaba de la herida. «Clara, aguanta. Por favor, aguanta». Su voz se movía entre el pánico y la desesperación. La multitud, atónita, retrocedió unos pasos como si el horror que se desataba les contagiara a todos. De repente, un murmullo comenzó a rodear el lugar, como un viento que empujaba los secretos al aire. «Espera, ¿estás diciendo que Clara no es solo tu hija?». El hombre que había estado armado antes, todavía empapado en desesperación, se acercó, la rabia aún brillando en sus ojos. «¿Qué sabes de esto?». El joven de los hombres de negro miró a la multitud. Su rostro albergaba una mezcla de peligro y determinación. «Lo que ustedes no entienden es que Clara es parte de una profecía, un legado. No es común y estoy aquí para protegerla».
Sus palabras fueron como un golpe bajo, resonando con la fuerza de un trueno. Clara, con su mirada vacilante, asintió levemente, como si ese conocimiento estuviera más allá de su control. —¿Qué profecía? ¡Explícalo ya! Leopoldo gritó, su voz cortando el aire con furia. A mí no me hables de legados mientras mi hija se desangra aquí frente a todos. Su sangre ardía, la rabia llenaba su pecho, pero en su corazón había un rincón que sabía que debía escuchar. Ella no puede morir, continuó el hombre sin inmutarse. Juega un papel crucial en esto, y si muere, el equilibrio se romperá. De pronto, un grito desgarrador resonó en la sala. Era Rosa, quien se había mantenido en un rincón, con la mirada perdida entre los hombres y la desesperación. —¿Qué dijeron? ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Dónde está su madre? La fragorosa pregunta hizo que todos se giraran hacia ella, como si el aire frío comenzara a chispear por la tensión acumulada. Pero en ese momento, un súbito temblor recorrió el suelo. Las luces del hospital comenzaron a parpadear, y una sombra se extendió sobre la multitud. Con un giro, una puerta fue abierta de golpe, y la figura de una mujer apareció en el umbral. Era una imagen que Leopoldo jamás había esperado ver otra vez. Su madre, Clara, pero algo en su rostro estaba diferente. Había un brillo en sus ojos que no reconocía, una especie de poder que parecía estremecer el aire a su alrededor. —¡Detente, Clara! ¡Es peligroso! —gritó Rosa, avanzando con una determinación absoluta. Pero su voz estaba cargada de una advertencia que trajo consigo un nuevo tipo de emergencia. —No puedes dejarlo salir. No sabes lo que has desatado. La multitud se dividió entre murmullos de incredulidad y miedo. —¿Es ella? —preguntó uno de los hombres de negro, su rostro imperturbable ahora lleno de incertidumbre. —¿Estás aquí para ella? Rosa se giró, y su mirada se encontró con Leopoldo, revelando un pasado que se amplificaba en el presente. No hay tiempo para explicaciones. Todo está conectado. Si Clara no se apura, todo lo que hemos hecho, su vida será en vano. En ese instante, algo dentro de Leopoldo cambió. Las palabras de Clara retumbaban en su mente. No soy quien crees que soy. Y ahora, ante Rosa, vio no solo la madre de su hija, sino el fulgor de un secreto que se extendía más allá de su comprensión. ¿Era todo un juego? ¿Había algo más grande en juego que sus propios deseos? Sin entender por completo lo que estaba a punto de suceder, un hombre de negro se acercó rápidamente a la sombra de Rosa. —Nunca debimos traerte aquí. Eso lo arruinará todo. El terror se apoderó de la sala. Entonces, en un instante, la figura de Rosa se desdibujó, como si se desvaneciera ante sus ojos. Y cuando la imagen de su madre se disipó, el mismo hombre emitió un grito. ¡No puede ser! Y su rostro se transformó en un caos de angustia. El aire se volvió espeso y un retumbar sonó desde lo profundo de las entrañas del hospital. Un segundo después, una explosión sacudió la sala y la luz del día entró a raudales por la puerta destrozada. Todo se llenó de polvo y gritos. Leopoldo cayó al suelo, sus sentidos abrumados. Cuando logró levantarse, miró a su alrededor. La multitud se diseminaba. Algunos caían, otros corrían. Clara seguía en el suelo, pero ya no había rastro de Rosa. ¿Qué está pasando? ¿Es ella? Pensó.
Pero la imagen de su madre desapareciendo lo llenó de confusión. Todo lo que quería saber se había vuelto un laberinto oscuro. El hombre de negro, sudoroso y temblando, miraba la entrada de nuevo. «Debemos salir de aquí. No sabemos qué otras fuerzas están en juego». Leopoldo, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido, llevó su atención a Clara. El caos a su alrededor se volvió casi lejano en comparación con el dolor que sentía. «Tienes que aguantar, Clara». Pero su mente giraba en espiral. ¿Qué significaba la profecía? ¿Qué le había pasado a su madre? ¿Quién era Clara realmente? Él no tenía respuestas, y el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo había cambiado, y ya nada sería igual. El silencio que siguió al estruendo fue sepulcral. Leopoldo sintió que su corazón se detenía mientras miraba a Clara en el suelo, su rostro pálido y la sangre empapando su blusa. La multitud permanecía paralizada, las bocas entreabiertas en un grito ahogado. «No», susurró con voz quebrada. ¿Qué había pasado? La realidad se desvanecía ante sus ojos. El hombre de negro, tembloroso y sudoroso, miraba alrededor, mientras un aire de desesperación lo envolvía. «¡Esto se salió de control!», exclamó, con su voz llena de pánico. «Necesitamos salir de aquí ahora mismo». Pero nadie lo escuchaba. Todos estaban atrapados en la visión de Clara, ahí, caída y vulnerable. «¡Clara, aguanta!», gritó Leopoldo, arrodillándose a su lado. Ella abrió los ojos con esfuerzo, y sus labios se movieron, pero nada salió. Fue un golpe en el corazón. El hombre de negro avanzó hacia él, sus ojos resolutos. «¿Ves lo que ha desencadenado? No es solo un disparo, es algo mucho más grande. ¡Estamos en peligro!». Leopoldo apenas escuchaba. Las palabras rebotaban en su mente como ecos, incapaz de procesar lo que sucedía. En ese momento, Rosa, la madre de Clara, apareció entre la multitud, sus ojos desbordando carácter. «¡Sáquenla! ¡Necesitamos ayuda!», gritó, dirigiéndose al doctor Salgado, que todavía se encontraba tambaleándose a un lado, pero sin intención de mover un dedo. Eso lo hizo estallar. «¿Dónde estabas, Rosa?», preguntó Leopoldo con rabia contenida. «Todo esto es por tu culpa». «¿Quién eres tú realmente?». La tensión en el aire se tornó explosiva. Las palabras tiraron de las cuerdas del pasado, desnudando secretos ocultos. Rosa inhaló profundamente, incluso mientras el caos se despejaba a su alrededor. «No», comenzó, su voz temblando. «No soy quien crees que soy». En su mirada había un matiz de tristeza que hizo que Leopoldo se detuviera. «Clara no es solo tu hija, Leopoldo. Es nuestra hija». Las palabras fueron un golpe bajo. En un instante, todo lo que creía se desmoronó. «¿Qué? No puede ser». Entendió que había algo oculto, algo que le habían mantenido alejado toda su vida. La idea de que toda la tragedia había sido en parte un juego de manipulación lo desgarraba por dentro. «¿Y el niño, Rosa? Horas de mentiras, ¿qué más me has escondido?». Un sonido sordo interrumpió la tensión. En la confusión, el hombre de negro gritó: «¡Déjenme! Clara necesita ayuda». Corrió hacia ella, tan rápido como pudo, pero antes de que pudiera alcanzarla, un grupo de hombres encapuchados apareció en la entrada. Las caras eran conocidas y formaban parte de esa red oscura que Leopoldo había intentado evitar. «¡Alto! ¡Nadie se mueve!», gritaron, sus voces resonando con autoridad. Todo el mundo se congeló mientras esos hombres avanzaban, el miedo palpable en el aire. León,
Un viejo enemigo de Leopoldo emergió de la oscuridad, con esa sonrisa arrogante que lo caracterizaba. «Parece que la familia se ha reunido», dijo, burlándose. «No, no puedes hacer esto», Leopoldo gritó, su corazón palpitando con furia. León miró a Clara en el suelo. «Ella es el lazo que todos buscamos, la niña que puede romper el ciclo». Sus palabras resonaron como un truenos, iluminando la complejidad de la situación. La madre de Clara y el padre que la había buscado toda la vida, atrapados en un juego oscuro que no comprendían. El hombre de negro se abalanzó sobre León. «No te la lleves». Pero en el instante en que sus manos lo tocaron, León sonrió. «Demasiado tarde, amigo. El destino se ha escrito. No puedes cambiarlo ahora». De repente todo se desdibujó por la presión. Un chorro de energía electrificó el aire, y Clara comenzó a iluminarse, como si un aura la envolviera. Fue un destello, un momento que llevó a todos a un silencio absoluto. «¡No, Clara!», gritó Leopoldo, sintiendo el terror apoderarse de él. Todo lo que podría ser, todo lo que había imaginado, se desvanecía en un instante. La luz estalló. Una onda de choque recorrió el lugar. Y cuando el haz se desvaneció, todos miraron con horror. Clara había desaparecido. No había rastro de ella. Solo un eco en el aire. «¿Dónde está?», preguntó Leopoldo, el miedo brotando como una tormenta dentro de él. La angustia y la desesperación se enredaron mientras el mundo a su alrededor giraba fuera de control. «Lo sabemos, León. Esto apenas empieza». El hombre de negro se volvió hacia Leopoldo y Rosa, su mirada decidida. «Esto no se ha terminado. Clara tiene que regresar. Y tú, Leopoldo, debes decidir de qué lado estás». La pregunta flotaba en el aire. Una soga que lo ataba a un destino que apenas estaba empezando a revelarse. Leopoldo sintió que el pánico se instalaba, un nudo en su garganta. Todo su mundo había cambiado, y la única respuesta que resonaba al fondo de su corazón era: ¿quién era realmente su hija? La explosión de luz y caos se desvaneció lentamente, dejando un silencio tenso en la sala. Leopoldo, aún arrodillado junto a Clara, su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en un mar de miedo y desesperación. La imagen de su hija desapareciendo lo golpeaba en el pecho, y la incertidumbre lo ahogaba. «¡Clara! ¿Dónde estás?», gritó, la ansiedad desbordando su voz. Pero no había respuesta, solo ecos distantes que se desvanecían en la postura de los hombres de negro. Rosa, con lágrimas brillando en sus ojos, se acercó tambaleándose. «Esto es culpa mía», murmuró, su voz quebrándose. «Si hubiera estado aquí, si hubiera hecho lo correcto». «No, no es momento de culparse», interrumpió Leopoldo. Su voz era un susurro lleno de determinación. «Hay que buscarla. Te necesito, Rosa». La urgencia en su voz hizo que ella lo mirara, como si una chispa de esperanza pudiera encender en medio de la oscuridad. Los hombres de negro comenzaron a moverse, su líder tomando la iniciativa. «Debemos organizarnos. Clara es la clave, y no podemos permitir que la situación empeore». Leopoldo sintió que la rabia comenzaba a burbujear. ¿Qué clave? Ella es mi hija, no un objeto de poder», bramó, sus manos temblando de emoción. «Lo sé, pero está en peligro, y hay quienes quieren aprovecharse», respondió el hombre. Sus ojos serios reflejaban peligros inminentes. «Si la encontramos, tendríamos una oportunidad, pero debemos ser astutos». Sin más tiempo que perder, un grupo se dividió entre los pasillos del hospital, Leopoldo y Rosa a la cabeza.
Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, mientras sus corazones palpitaban a un compás frenético. La angustia se hacía carne, y un nudo en su garganta no dejaba de apretar. En una esquina oscura, una figura familiar emergió. Era Ibrahim, el niño de la calle, su rostro pálido pero decidido. ¡Corra aquí! ¡La vi correr!, gritó. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y determinación. La esperanza, aunque pequeña, iluminó el camino de Leopoldo. ¿Dónde? ¡Llévanos!, exclamó, siguiendo a Ibrahim al trocar. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero su impulso lo guiaba entre las sombras cada vez más densas. Clara es especial, Leopoldo. Todos lo saben, no solo esos hombres, sino también la gente que comparte su, digamos, legado, dijo Ibrahim. Su voz era un susurro lleno de conocimiento. Ella puede cambiarlo todo, pero la quieren, la necesitan. El nudo en el estómago de Leopoldo se tensó aún más. ¿Por qué nunca me dijiste esto antes?, preguntó, sintiendo el agobio del mundo apretando su pecho. Porque aún no era el momento. Pero ahora lo es, respondió Ibrahim, su mirada cargada de valor. Ellos giraron en una esquina, y de repente, allí estaba Clara, su luz brillante rodeándola, como un faro en medio de la tormenta. «¡Papá!», llamó, su voz desbordante de desesperación. Leopoldo se adelantó, su corazón estallando de júbilo y alivio. Pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra oscura apareció detrás de ella. «¡Detente!», gritó el líder de los hombres de negro, acercándose con un aire amenazante. «¡No dejes que se acerque!». Fue entonces cuando Clara, con un brillo nuevo en sus ojos, levantó la mano. «¡No! Yo soy la clave y no voy a dejar que ustedes me controlen más». Mientras el aire se electrificaba, la fuerza de su determinación se sentía palpable. Con su hija frente a él, Leopoldo sintió que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. La lucha por Clara no solo era una cuestión de poder, sino de amor y verdad. «Está bien, Clara. Vamos a salir de esto juntos», prometió, sus palabras firmes como un juramento. Y en ese momento, una luz intensa estalló entre ellos, bombeando vida en lugar de miedo. La sala vibró y la energía pura parecía fluir como un río de esperanza. Los hombres de negro retrocedieron, sorprendidos por la fuerza imparable de Clara. Una vez más, todo se desvaneció, pero no antes de que Leopoldo viera el destello de su hija, su auténtica forma. En la confusión, sintió que la conexión entre ellos se fortalecía. Mientras la luz se atenuaba, sintió que la angustia se disipaba, dando paso a una nueva esperanza. Halló la mano de Clara, y juntos se alejaron, el futuro todavía incierto, pero prometedor. «Gracias por ser mi madre, Rosa», dijo Clara, mientras se giraban hacia ella. El cariño llenaba la atmósfera, y el dolor del pasado comenzaba a desvanecerse, transformándose en comprensión. «Vamos a reconstruir lo que tenemos», afirmó Leopoldo, abrazándolas a ambas mientras se unían. «Nos enfrentaremos a esto juntos». Mientras salían, la noche abrazaba al mundo en caos, pero la familia había renacido de sus propias sombras, prometiendo luchar por su verdad y su amor. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo, pulsando el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparta inmediatamente este video con al menos 5 amigos que